Y esta tarde el presidente Lenín Moreno pidió a través de su cuenta de Twitter a los asambleístas que se elimine todo lo relacionado con las contribuciones de ciudadanos y empresas en la ley de apoyo humanitario. Esto con el fin de que no se prolongue más las decisiones en la Asamblea Nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a José Serrano, asambleísta por Alianza País. Asambleísta, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Asambleísta, como lo dije hace un momento, el presidente Lenín Moreno ha pedido a todos los asambleístas que se eliminen estas contribuciones para dar paso, porque en este momento tenemos dos leyes que se encuentran completamente estancadas en la Asamblea Nacional, y este pedido que él realiza en estos momentos es para dar un poco de agilidad, para tal vez solventar esos cuellos de botellas en los que se encuentran en estos momentos los legisladores. Resulta clave esta decisión en estos momentos. ¿Se va a poder entonces avanzar ahora sí para finalmente tal vez aprobar la ley humanitaria, de apoyo humanitario? Bueno, en primer lugar hay que hacer una aclaración importante. Las dos leyes, tanto la humanitaria como también la que reforma las finanzas públicas del Ecuador, son leyes económicas urgentes y por lo tanto tienen plazos. Y esos plazos para que la Asamblea los pueda procesar concluyen este día sábado. Por lo tanto, no están estancadas, es decir, la Asamblea está todavía dentro de los plazos para que éstas se puedan evacuar. Y en segundo lugar, estamos ya en el segundo debate, valga la redundancia, en el segundo debate con las dos leyes. Nosotros el día de hoy hemos hecho un planteamiento para que se elimine definitivamente el capítulo de las contribuciones, por ejemplo, de la ley humanitaria. Así ¿Y por qué es. hemos hecho ese planteamiento? Porque estas contribuciones que son impuestos en realidad son las que están distorsionando la ley. En un momento de emergencia, de crisis, cobrarles un impuesto, una contribución a los trabajadores, a los empresarios pequeños, medianos, grandes, etcétera, microempresarios, y también a los trabajadores autónomos, parecería que es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque obviamente en este momento hay cientos de trabajadores que en este momento, por ejemplo, han tenido que ser despedidos. Hay cientos de miles de trabajadores autónomos, como los profesionales, ingenieros, abogados, etcétera, médicos, que en este momento no están atendiendo en sus consultorios, no están atendiendo en sus proyectos y que no tienen ingresos de contratos. Y por supuesto, las empresas pequeñas, un restaurante, una cafetería, una lavandería, una tienda, etcétera, tampoco están atendiendo, y las pérdidas, incluso una gran mayoría de esos negocios están cerrando. Entonces, cobrar un impuesto a todos nuestros compatriotas sería un gravísimo error. Sin lugar a dudas. Por eso nuestra propuesta de que se elimine el capítulo de las contribuciones y solamente nos quedemos con los temas trascendentales y de apoyo a los ciudadanos. Los temas trascendentales de apoyo a los ciudadanos, ¿cuáles son? Son el tema, por ejemplo, de las personas que están con créditos vencidos en la banca, el tema de las personas que están con arriendos vencidos y que viven ahí con sus familias, el tema, por ejemplo, de lo que está sucediendo también con los colegios, pero con los colegios en el sector privado, pero desde una doble mirada. Es decir, no solamente podemos ver a los padres de familia que no pueden pagar las matrículas, sino también a los propietarios de esos establecimientos que no pueden pagar el sueldo a sus profesores, que no podrían pagar el sueldo a sus profesores. Entonces, en realidad esos son los temas fundamentales, pero por otra parte también el tema de la salud. El tema de la salud, se necesitan insumos para los hospitales, se necesitan más pruebas que se realicen a nuestros compatriotas con relación al COVID-19, y al mismo tiempo el tema de la alimentación. No se olvide que el 60% de nuestros compatriotas están justamente en lo que se denomina trabajos informales o subempleo. Entonces nuestros compatriotas, en este momento hay por lo menos ese 60% de compatriotas que no puede, por ejemplo, que no pudo quedarse en casa y que tuvo que salir a las calles para poder alimentar a sus hijos, para poder alimentar a sus familiares. Entonces,
El Ecuador, en realidad, en un contexto además en el cual estamos dolarizados, requiere también de una capacidad mucho más creativa desde el Ejecutivo, pero también que la Asamblea pueda aportar con lo que necesita en torno a leyes nuestros compatriotas para resolver los temas de protección del empleo, cuidar el empleo, obviamente alimentar a nuestros compatriotas y la salud. Ahora, asambleísta, sin lugar a dudas, como usted lo dice, en estos momentos aplicar un tributo a los ciudadanos en una época de iliquidez es bastante complicado. Sin embargo, el gobierno contaba con recaudar aproximadamente, según se había dicho, 1.400 millones de dólares con estas contribuciones. Si ya no hay estas contribuciones dentro del proyecto de ley humanitaria, ¿qué pasaría? ¿Qué le queda? ¿Qué opciones le quedan entonces al gobierno para poder salir de esta situación crítica en la cual nos encontramos? Mire, los mecanismos de financiamiento interno son importantes, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que justamente utilizar temas que ya lo están utilizando a nivel mundial y lo está utilizando Estados Unidos, lo está utilizando Europa, ¿no? Uh-huh. Por no mencionar también a China específicamente. Están utilizando el medio de pago electrónico. El medio de pago electrónico es fundamental no solamente desde el punto de vista de salud, porque obviamente usted evita que las personas tengan que ir al banco o a la institución financiera a coger dinero en efectivo, sino además usted le da liquidez al sistema, le da al sistema económico, al comercio, porque justamente usted, utilizando el medio de pago electrónico, usted recibe directamente el dinero en su tarjeta bancaria de débito, ¿no es cierto? Y usted puede ir a los diferentes lugares a donde necesite utilizar ese dinero y pagarlo. Entonces, ahí están algunos mecanismos importantes con los cuales efectivamente el gobierno cuenta este momento para resolver la crisis. Y hay que señalar un tema fundamental, María del Carmen, y que es que esta ley no resuelve los problemas estructurales del país. Esta ley lo que hace es darnos un poquito de oxígeno, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se buscaba justamente con esta ley. Ahora, la decisión de retirar las contribuciones va a ser positiva para que definitivamente se pueda llegar a un acuerdo, ¿o existen algunos otros puntos que generen disensos en la Asamblea Nacional? Mire, yo creo que hay algunos temas laborales que hay que procesarlos adecuadamente también, y a partir de ahí yo creo que podríamos tener una ley que podría estar ya siendo expedida por la Asamblea Nacional en los plazos que determina un proyecto económico urgente. Uh-huh. Lo fundamental en este momento es que el discurso del odio, del resentimiento, el discurso de echarle la culpa al uno o al otro, creo que este momento no hay que olvidarlo, ¿no? Porque obviamente la historia y las instancias pertinentes tienen que juzgarnos a todos los que ejercimos el rol político en estas graves circunstancias para el país. Pero debemos por respeto y por consecuencia con nuestras compatriotas, debemos hacer un receso de horas para procesar estas leyes que necesita nuestro país, para procesar y en ellas los beneficios que necesitan nuestros compatriotas y poderles dar un mínimo de esperanza de hacia dónde vamos. Porque si no enrumbamos y no orientamos, ojo que estoy diciendo orientamos, que es muy diferente a direccionar, si no orientamos el camino que nuestro país tiene que seguir desde el ámbito político, desde las estructuras gubernamentales y todas las estructuras del Estado, pues simplemente vamos a ir al despeñadero. Entonces, en pocos meses más, no solamente vamos a estar con una crisis de salubridad, vamos a estar con una crisis económica también como estamos ahora, pero también con una crisis social, con una crisis política. E incluso corremos el riesgo de eventualmente que tengamos que salir de la dolarización. Seguramente no es el deseo de ningún compatriota. Mi deseo no es salir de la dolarización, pero si nosotros no generamos los mecanismos suficientes para que nuestro país pueda por lo menos tener oxígeno con estos pasos que se van dando, pues simplemente vamos a ir a un despeñadero que no sabemos las consecuencias del mismo, ¿no?
Y justamente para cuidar la dolarización también está el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, en el cual, según tengo entendido, están el bloque oficialista y también está el bloque de Creo apoyando. Sin embargo, entre los dos no llegan a tener los 70 votos que serían necesarios para aprobarlo. ¿En qué situación se encuentra esa otra ley? Mire, esta ley está terminado ya el debate. Este momento simplemente hubo una moción por parte del asambleísta Vilma Andrade para que haya un receso, para que se pueda leer todos los nuevos artículos, porque se había enviado hoy día a las 6 de la mañana por parte del ponente de la comisión el último articulado. Se están revisando esos artículos y yo aspiro que esa ley, si no se vote hoy día mismo, si no es en las próximas, en horas del transcurso del final de la tarde, pues en la noche ya se pueda votar esa ley y se le pueda dar respuestas al país, ¿no? Sin embargo, conocemos que hay muchos bloques que están en contra y que piden el archivo de la misma, como por ejemplo el Partido Social Cristiano, también se encuentra Suma, y el bloque de Revolución Ciudadana, que no apoyan y no están de acuerdo con este proyecto de ley. ¿Cree que va a haber algún consenso? ¿Finalmente va a ser archivada este proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas? Mire, lo fundamental es que la Asamblea le dé respuestas al país, le dé respuestas protegiendo los intereses de nuestros compatriotas. La Asamblea no puede estar trabajando ni para la agenda del Fondo Monetario, ni para la agenda de terceros países, ni de acreedores. La Asamblea tiene que trabajar para nuestros compatriotas, para eso nos eligieron. Y yo, dentro de esa perspectiva, aspiro que efectivamente con el tratamiento de estas dos leyes pues podamos darle respuestas a nuestros compatriotas. ¿Cuál es la posición que ve usted en los legisladores? Estamos en un año preelectoral, tal vez muchas de las decisiones que se están tomando también van hacia allá y están con miras en no perder los votos de los ciudadanos, sino más bien figurar de tal manera que puedan recolectar, digamos, votos de la ciudadanía. María del Carmen, ciudadanos, mire, aquel político que esté calculando lo que va a pasar en el 2021 es un miope. Aquí hay que actuar en función de lo que necesitan nuestros compatriotas. No podemos estar abriendo debates y dando discursos sabiendo que hay compatriotas que se están muriendo en las calles y necesitan que la Asamblea actúe. Entonces, dentro de esa perspectiva, no podemos nosotros ponernos de precandidatos cuando ni siquiera sabemos si nos vamos a contagiar en pocos días más con el COVID-19 y quién sabe si tengamos que fallecer, tengamos que morir. Entonces, perdóneme, yo no soy dramático en este sentido, pero soy realista. Entonces, nosotros no podemos estar pensando en las elecciones del 2021 cuando tenemos compatriotas que en este momento no tienen que comer, cuando tenemos compatriotas que están siendo despedidos, cuando tenemos estudiantes becados que en este momento están a punto de perder sus estudios, porque obviamente no han tenido los apoyos suficientes que el Estado estaba obligado a entregarles. Entonces, dentro de esa perspectiva, primero debemos resolver lo fundamental, lo urgente, ¿no? Y luego de eso, pensar en la política. Pero primero resolvamos los problemas de nuestros compatriotas, que son los problemas, en este caso, de lo que las ciencias sociales denomina el COVID-19, que no es una crisis de simple salud, sino en realidad es un hecho social total, porque involucra la economía, lo social, involucra la sanidad, la seguridad ciudadana, involucra todos los aspectos de los cuales se nutre una sociedad y en este caso la sociedad ecuatoriana. Entonces, primero vamos resolviendo esos temas, comprometámonos a resolver esos temas, dejemos el discurso de la campaña del 2021, reitero, no sabemos siquiera si vamos a estar vivos para el 2021, pero mientras lo estemos, démosle respuestas a nuestros compatriotas. Eso es lo que necesitan nuestros compatriotas, que tomemos decisiones, no que nos escondamos en ningún lugar, que tomemos decisiones y que le demos respuestas para lo que ellos nos están pidiendo, que protejamos la vida. Lo había dicho anteriormente María del Carmen, en la guerra, cuando uno va a la guerra, ¿uno qué protege? Protege la vida. Estamos en una guerra contra el COVID-19, entonces protejamos la vida de nuestros compatriotas. Esperemos que sí, que ese sea el sentir de todos los legisladores. Entonces, mañana, ¿usted considera que podremos tener una respuesta con relación a estas dos leyes?
Definitivamente, es decir, los plazos concluyen, reitero, el día sábado. Así y es. el país necesita una respuesta con las dos leyes hasta el día de mañana, ¿no? Estaremos entonces atentos todos los ciudadanos de esta respuesta y esperemos que sea mañana, que ya se tome una decisión. Le quiero agradecer al abogado José Serrano, asambleísta por Alianza País, por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros compatriotas. Gracias, una muy buena noche.